Y al mismo tiempo voy a pedir si tienen celulares, si por favor pueden poner sus celulares en silencio. O por favor apaguen sus celulares. Si no saben cómo hacerlo, solo busquen por un jovencito ahí o un niño, ellos lo pueden hacer. Pero por favor pongan sus celulares en silencio. Y antes de leer, solo quisiera contar una historia brevemente. Cuando el presidente Ronald Reagan, no sé si se recuerdan de él, algunos, yo no, pero cuando el presidente Ronald Reagan se postuló por una segunda vez, por un segundo mandato en el 1984, él tenía la edad de 73 años y se convirtió en un problema cada vez mayor. Su oponente en la elección era más joven que él. Y en su primer debate, el presidente Reagan no lo hizo tan bien. Comenzaron a circular dudas de que quizás su edad, la exigencia del trabajo estaban más allá de él. Parecía confundido, incluso olvidadizo. Y anteriormente siempre había sido inteligente y rápido sobre sus pies. Y la pregunta que todos hacían era si Reagan era el mejor candidato por su edad. En Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25, vemos a una pareja de ancianos llamados Zacarías y Elizabeth. Y su deseo de tener un hijo se había ido. Ellos oraron y le pidieron a Dios por un hijo durante su juventud. Pero Dios extendió su espera. Y a medida que pasaron los años, comenzaron a perder la esperanza. Ahora, siendo mayores, probablemente abandonaron ese sueño y aceptaron el hecho de que tendrían hijos, no era posible. Y como sus sueños y esperanzas se habían ido, Dios envió a un ángel su nombre se llama Gabriel, y con este mensaje en el versículo 13 dice: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. Al igual que muchos que cuestionaron la edad de Ronald Reagan para servir como presidente, estoy seguro de que Zacarías cuestionó si estaba preparado para ese trabajo. Soy un anciano. Esto no puede ser posible. Somos demasiados viejos para ser padres. Nos hubieras ofrecido esto cuando éramos jóvenes. Además, ser padre ahorita no tiene sentido. Demuéstrame cómo sucederá eso. Y cómo puedo yo saber que esto es verdad? Uno pensaría que la presencia de un ángel, el mensajero directo de Dios, alentaría la fe de Zacarías, pero no fue así. Verás, mi querido hermano, la fe es bendecida, pero la incredulidad es juzgada. Por lo tanto, Zacarías quedó mudo y veremos probablemente también sordo hasta que se cumplió la palabra de Dios. Segundo de Corintios capítulo 4 versículo 13 dice: creí en Dios, por tanto ¿qué? Hablé. Zacarías no creyó, por lo cual no pudo hablar. Y cuando salió del templo, no pudo dar la bendición sacerdotal al pueblo, ni siquiera decirles lo que había visto, lo que había pasado, lo que había recibido, escuchado. Innegablemente, Dios le había dado un señal muy personal con la que tendría que vivir durante los 9 meses en silencio. Y retomamos 9 meses después en Lucas capítulo 1, versículos 56 al 66.
Y así dice la palabra de Dios. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Y cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. Y a los 8 días llevaron a circuncidar al niño, como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Y su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió, su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Y todos los vecinos se llenaron de temor. Y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. ¿Quiénes lo oirán? Se preguntaban. ¿Qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Lucas nos cuenta en el versículo 26 que Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando el ángel apareció a María. En el versículo 56, Lucas indica que después de que María fue a visitar a Elizabeth, se quedó ahí ¿cuántos meses? 3 meses. 6 más 3, 9 meses. Así que María posiblemente pudo haber estado presente en el nacimiento de Juan. Algunos escolares creen que ella estuvo allí, otros no. Pero cualquiera que sea el caso, Elizabeth dio a luz, con o sin María. Y vemos a través del nacimiento de Juan las muchas reacciones que producen la misericordia de Dios. Y está la reacción de alegría por la gran misericordia de Dios. Para Elizabeth, perdón si lo digo equivocado. En inglés se dice Elizabeth. Para Elizabeth, la espera no fue solo de 9 meses, sino de toda una vida. Ella y su esposo Zacarías nunca soñaron que tendría un hijo, ya que ambos eran ancianos y Elizabeth era estéril. Pero así como Dios le había prometido a Abraham y a su esposa estéril, Sara, que tendrían un hijo en su vejez, así lo había prometido a Zacarías en el versículo 13. Y ahora exactamente a la promesa del ángel, en el versículo 13, tu esposa, Zacarías, tendrá un hijo. Vemos eso cumplirse, suceder. El pueblo se regocijaron porque Dios cumple su palabra. Mis queridos hermanos, todo lo que Dios dice sucede. El anuncio de Gabriel a Zacarías se había cumplido. Y esto fue muy especial y particularmente porque esto sería el único hijo que tendrían Zacarías para continuar con el apellido. También vemos otro cumplimiento parcial de la promesa del ángel. En el versículo 14, el ángel le prometió o le dijo a Zacarías, tendrás gozo y alegría, pero no solamente usted, ¿quién más? Y muchos se alegrarán de su nacimiento. Imaginen la escena. Tienes a esta anciana, más allá de los años de tener hijo, que había sufrido las críticas de no tener un hijo, y ahora finalmente está dando a luz. Lo que nadie pensó que sucedería, finalmente sucedió. Las familias y los amigos se dieron por vencida con ellos. Su esperanza en Elizabeth se habían desvanecido. Y ahora aquí en el versículo 58 vemos que todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella.
Pero el nacimiento de un bebé fue suficiente motivo de alegría, ¿no es cierto? Pero fíjate en lo que notó la gente. El Señor había sido tan misericordioso con ella. Ellos se regocijaron, no solamente porque Dios cumple su palabra, pero porque también había mostrado misericordia. Esto no fue un nacimiento ordinario, no es un bebé normal. Dios estuvo involucrado. Dios estaba mostrando parte de su carácter, específicamente su misericordia. Verás, mis queridos hermanos, hoy en esta mañana, Dios muestra misericordia cuando las consecuencias de nuestro pecado debería ser mayor. Dios muestra misericordia cuando nos alivia de nuestro sufrimiento. Y no es de extrañar que los vecinos y parientes de Elizabeth se regocijaban con ella. Dios había actuado sobrenaturalmente para hacer que un anciano y una mujer estéril concibieran y dieran a luz a un bebé. Esta fue la misericordia de Dios. Padres, hijos, jóvenes, vivimos en una sociedad donde las personas dicen mi cuerpo, mi decisión. Vivimos en una sociedad donde los bebés pueden ser abortados. Padres, todo al alcance de mi voz, todos los niños son regalos de la misericordia de Dios, sin importar la circunstancia. Todos deberían reconocer a los niños como la misericordia de Dios para con nosotros. También vemos que hay una reacción de sorpresa ante la elección del nombre de Juan. Vemos alegría, ahora vemos sorpresa. Mientras celebraban el nacimiento de la criatura, los padres sabían que tenían que ser fieles y obedientes a Dios. Por esa razón, el versículo 59 dice, cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Dios ordenó a todos los hijos varones de Israel que fueran circuncidados cuando estuvieran 8 días de edad. La circuncisión era un señal de la relación del pacto de Dios con Israel. Y así siendo de la casa de Leví, Zacarías y Elizabeth sabían la importancia de la circuncisión y hicieron lo que Dios exigía. Pero aquí está el dilema. El día de la circuncisión era costumbre ponerle el nombre al niño. Y era costumbre ponerle a tu primer hijo el nombre del padre. Noten el versículo 59. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre. La pregunta es, ¿quién quería poner ese nombre? Las personas que lo rodean. Es gracioso cómo la familia extendida y los amigos asumían que el niño iba a ser un junior. Probablemente estaban pensando, seguramente llamarán a este niño Zacarías y mantendrá vivo el nombre del padre. Visualicen por un momento Elizabeth en su vejez sosteniendo a un bebé en todo su esplendor. Es el 8º día, el momento de su circuncisión y el momento de nombrar a ese bebé. Todo el mundo está asumiendo que va a ser llamado Baby Zachary. Seamos honestos por un momento. Parece que cada familia tiene ese miembro de la familia que siempre hace preguntas y quiere saber todo. También está ese miembro de la familia que simplemente no puede ocultar esas expresiones faciales o comentarios inoportunos. ¿Te imaginas a una tía o una hermana metida chismosa de Elizabeth preguntando cómo se llamará? Pensando que va a ser Zacarías
Y Elizabeth le dice, no, su nombre será Juan. ¿Se pueden imaginar la cara de ese cara? ¿What? ¿Qué? Sin embargo, dijeron, ¿quién en nuestra familia o quién en tu familia tiene ese nombre? Pero el pueblo no sabía de lo que Dios ha dicho por medio de Gabriel. La razón por qué el nombre de esta criatura no es negociable es porque Dios ha dicho que su nombre será Juan. Simple. Por lo cual no hay incertidumbre saliendo de la boca de Elizabeth. Ella está firme y ella sabe que su nombre será Juan, que su nombre refleja el misericordioso plan de salvación de Dios. Sin embargo, Juan significa Dios es ¿qué? Misericordioso. Su nombre apunta a la salvación misericordiosa de Dios, que Juan proclamará como el precursor del Mesías. Tienes que entender, mi querido hermanos, que si el nombre del Hijo es igual que de su papá, implica que este niño caminaría en los pasos de su padre, que continuará con el nombre del Padre y por lo tanto también con su obra. Si Juan hubiera sido llamado Zacarías, se hubiera esperado que creciera y fuera un ¿qué? Sacerdote. Al igual que su papá. Había estado con su padre mientras cumplía con sus deberes sacerdotales, aprendiendo a hacer las cosas tal como hacía su padre. Sin embargo, Dios tenía un plan diferente para Juan. No seguiría los pasos de su papá, no sería un sacerdote. Entonces, este es el mensaje implícito en tener un nombre, el nombre Juan, un nombre diferente. Este niño fue dado de Dios. Este niño es un regalo de Dios. Este niño le pertenece a Dios y este niño servirá como Dios desea. La firmeza de Elizabeth de que su hijo se llamará Juan era renunciar a la familia, a su trabajo y su continuación en la siguiente generación. Fue un gran problema para los que estaban alrededor y hubo una tremenda presión sobre Elizabeth, pero ella se mantuvo firme. Mi querido hermanos, rápidamente como una nota, esto también puede suceder con nosotros. La sociedad tiene sus costumbres, pero ¿escucharás lo que dice la sociedad o estarás firme en lo que Dios te ha llamado a hacer? No me gustaría tocar temas políticos, pero si hemos dicho que el aborto o que los niños son un regalo de misericordia, el aborto no debe ser algo que apoyamos. Por lo cual, como saben, uno puede ser firme en su decisión, pero la gente lo rechazará y la gente siempre comentará. La familia extendida respondió en este estado de shock. ¿Cómo? No hay nadie en tu familia que tiene ese nombre. Eso no tiene sentido, Elizabeth. ¿Por qué? Creo que dar a luz se te subió a la cabeza. No estás pensando bien. Entonces, después de regañarla por elegir un nombre que no estaba en la línea familiar, se dirigieron a la cabeza de familia, Zacarías. Tal vez todavía tenía algo de sentido común. Ahora bien, como había sido enmudecido por el ángel Gabriel, por no creer en su anuncio, el pueblo se comunicó por señas. El hecho de que están comunicando a través de señas también podría significar que Gabriel también le cerró los oídos, no solamente la boca. El versículo 62 dice, entonces le preguntaron por gestos al padre,
¿Cómo quería que se llamara? Versículo 63 dice, Zacarías pidió con señas que le dieran una tabilla para escribir. Y por sorpresa de todos, escribió, su nombre es Juan. Noten, no dice su nombre será Juan. Su nombre es Juan. Ya está resuelto. Esto nadie puede intervenir. Esto ha sido declarado por Dios y su nombre es Juan. La reacción de alegría por la misericordia de Dios hacia Elizabeth está seguida por la reacción de asombro por la elección del nombre y el propósito de Dios para la vida de Juan. Pero también vemos que no solamente hay una sorpresa, también vemos la reacción de temor ante el Dios Todopoderoso, ante el poderoso acto de Dios. Los vecinos y los parientes no podían superar el hecho de que Elizabeth había tenido un bebé, el bebé que se llamaba Juan. Y luego, como veremos, Zacarías pudo hablar de nuevo. Pero una anciana estéril que da luz, eso es motivo de ¿qué? De alegría. La elección del nombre de Dios, eso es motivo de sorpresa. Pero la restauración de la voz de Zacarías, eso es un motivo de temor. A medida que la noticia de lo que había sucedido se extendió por toda la región, el versículo 65 dice que todo el vecindario se llenó de temor reverente. Y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Ahora escuchen, Dios estaba obrando poderosamente. Lo habían visto y lo han oído. Habían visto el poder de Dios en el nacimiento milagroso de este bebé. Y en ese día habían escuchado algunas cosas más extrañas. No solamente salió un bebé del vientre de una mujer estéril, también ese día el hombre que estuvo en silencio por 9 meses habló. Cuando Dios actúa, mi querido hermanos, poderosamente genera temor. Debe haber sido una experiencia asombrosa, pero aterradora ver a Zacarías hablar de nuevo. Por un lado, fue Dios quien lo silenció durante 9 meses. Y eso hubiera sido traumático para Zacarías. No poder hablar 9 meses. Para algunos ni aguantan un día. Ahora imaginan ver a Dios abrir su boca de nuevo. ¡Qué asombro! Y esto es lo que hace la obra de Dios. Incita al temor. Temor porque somos conscientes de estar en la presencia de Dios. Temor porque Dios revela su majestad y soberanía. Temor por el poder de Dios y lo que Él puede hacer. Temor debido a nuestra impotencia, nuestra finitud y pecaminosidad en contra con la presencia del Dios Todopoderoso, infinito y santo. Si eres cristiano, debes sentir un temor reverente por Dios. El temor del creyente de reverencia de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 28 al 29 es una buena descripción de esto. El versículo 28 dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agradamos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Esta reverencia, ese asombro son exactamente lo que significa el temor de Dios para los cristianos. El temor que nos conduce a Él en reverencia y adoración. El temor de nuestra indignidad, de su favor y presencia. El temor de fallarle por el pecado y la desobediencia. Este es el factor que nos motiva a rendirnos al Creador del universo. Y ahora los que no han sido salvados por Cristo deben temerle porque todavía están en sus pecados. Y a menos que te arrepientes, estás bajo su ira y perecerás para siempre
apartado de Él si no te arrepientas. Si no temes a Dios, serás apartado de su presencia por la eternidad. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y Él está teniendo misericordia en este momento al permitirte arrepentirte y darte cuenta de que Él es Dios. Y el Dios que es misericordioso es también el Dios santo que debes de temer. Por lo cual no esperes más. Corres hoy a Dios, quien es misericordioso contigo. Y Él te perdonará tus pecados. Y Él te dará vida. Y luego existe la reacción de cuestionar los planes de Dios. Al darse cuenta de que Dios estaba obrando en la vida de este niño, que temieran y preguntaron, en el versículo 66 dice, ¿qué llegará a ser este niño? No, escuchen por un momento, ¿qué llegará a hacer este niño? Si este fue el impacto que Dios había causado en el nacimiento de Juan, ¿qué haría Dios en él a través de cuando él crezca? Si Dios abrió la boca del mudo, si Dios abrió el vientre de una mujer estéril, ¿qué Dios hará en el futuro a través de este muchacho? Solo cosas grandes. Desde su nacimiento, Dios obró en formas grandes. Así como Dios estaba obrando poderosamente en su nacimiento, también obrará poderosamente en su vida. El versículo 66 dice, pues la mano del Señor está sobre él de una manera especial. Y la gente había sentido que Dios estaba trabajando a través de Juan. Y Dios ciertamente estaba obrando a través de la vida de Juan. En el versículo 80, noten lo que dice la palabra de Dios. Dice, Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Dios preparó a Israel en el desierto antes de darle la tierra prometida. ¿Se recuerdan? Así preparó a Juan en el desierto antes de la salvación del Mesías. Aunque la gente cuestionaba el futuro de Juan, Dios conocía su futuro. Padres, esto es importante para ustedes. Creo que deberían orar por la vida de sus hijos y pedirle a Dios que su mano esté sobre ellos. Busque con diligencia la mano de Dios. Instruye tu hijo a las manos de Dios y entregas tu hijo en las manos de Dios. Padres, por favor, escuchen. Por favor, escuchen. Oren por sus hijos y instrúyelo en los caminos de Dios. Instrúyelo. No es el deber de la iglesia instruir al niño. Es el padre. Por lo cual, si tú no instruyes al niño en el camino, cuando crezca, los temas de homosexualidad, el tema de aborto, el tema de transgender, el tema de todas estas cosas que el mundo dice sí, afectará sus vidas en el futuro. Pero si ellos están en el camino y en las palabras de Dios, y si tienen una reverencia y temor por Dios, Dios les guardará, Dios les enseñará por el Espíritu Santo. No serán hijos perfectos, pero serán hijos que tendrán reverencia y temor por Dios. Pero esto es el trabajo de los padres. Comienza con ustedes. No pregunten por qué la sociedad está mal. La sociedad está como está. Pero la pregunta será, ¿será tu hijo como la sociedad? ¿O será tu hijo un siervo de Dios? Y eso, mis queridos hermanos, depende de ustedes. Por lo cual, hay una reacción de alabanza por la salvación de Dios. Inmediatamente, tras su expresión de fe,
en obedecer al ángel al nombrar a su hijo Juan, Zacarías puede hablar de nuevo. Y las primeras palabras que pronuncia son palabras de alabanzas. Y esto lo puedes ver en el versículo 64. Pero fíjense bien que Zacarías no se rebeló contra la disciplina de Dios. No ha podido hablar durante 9 meses. Imagínense 9 meses no hablar. ¿Qué tan difícil? Algunos esposos están pidiendo, Señor, no, mejor ni digo. No había podido hablar por 9 meses debido a su incredulidad. Pero cuando recupera su voz, inmediatamente alaba a Dios. Su aflicción había profundizado y reforzado su fe. Aunque tuvo que aprender los caminos de Dios de la manera difícil, no le dio la espalda a Dios, ni se enojó con Dios. Alabó a Dios. A veces, mis queridos hermanos, la disciplina de Dios parece difícil y podemos rebelarnos contra Él. ¿No es cierto que en momentos en que Dios está tratando con nosotros puede haber una tendencia de dudar el amor de Dios? ¿Dios verdaderamente me amas? Pero entiende, por favor, que Dios disciplina al que Él ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Y a ninguno le gusta ser disciplinado. Solo mira a tus hijos. ¿Y a qué padre le gusta disciplinar a sus hijos? Yo me recuerdo una madre me llamó por la primera vez cuando le pegó a su hija. Y lloró en el teléfono. Nelson, di el primer fajazo a mi niña. No sé, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué me dolió? Yo me imagino que le dolió más a ella. Pero piensen por un momento, a ningún niño le gusta ser disciplinado. ¿Pero por qué los padres lo disciplinan? Para su bien. A ninguno aquí le gusta ser disciplinado. Por esa razón, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la aplicable cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y eso lo pueden ver en Hebreos. Cuando somos disciplinados por Dios, Él quiere que aprendamos de la experiencia, que maduremos y que avanzamos. Por lo tan pronto como Zacarías pudo hablar de nuevo, él adora a Dios y entonó una canción de alabanza a Dios. Por tanto, en los versículos 66 a 79, su alabanza se convierte en una profecía declarando la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y algunos eruditos han detectado 33 posibles alusiones y citas del Antiguo Testamento en estos 12 versículos. Y quiero que si lo podemos leer rápidamente, el versículo 66 al 80 o 79. Y así dice la palabra. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que los serviremos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Amén.
Solo escucha cómo él comienza en el versículo 68. Alaben al Señor, el Dios de Israel. La alabanza y la adoración, mis queridos hermanos, le pertenece solo a Dios. Nadie más. Esta alabanza a Dios se basa en lo que sabe Zacarías, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Zacarías comienza a recordar los actos salvíficos de Dios en la historia y su canto profético está estructurado en torno a lo que sabe de la historia. Por la historia se sabe con absoluta certeza que la fuente de estos actos salvíficos es el Dios de Israel. Es Dios que ha hecho estas obras vez tras vez tras vez. Dios una y otra vez es la fuente de la liberación a Israel y solo Dios, nadie más. Y el Dios que es la fuente de salvación es el Dios que siempre tiene un plan. El versículo 68 dice, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Porque ha visitado significa que ha visto el dilema de su pueblo y desciende en gracia soberana para redimirlos. Porque Él es el Dios que va y que oye y que actúa. Así como Dios vio la esclavitud de su pueblo en Egipto y descendió para liberarlos a través de su siervo Moisés, Zacarías sabe la declaración del ángel del Juan, que es el precursor por el Mesías. Por eso él sabe que ha llegado el tiempo del Mesías, el segundo Moisés. El segundo Moisés que vendrá para liberar a su pueblo. Y el versículo 69 dice, nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Ahora nos envió un poderoso Salvador. En griego levantó un cuerno de salvación por nosotros. Y eso es un símbolo de poder y victoria. La imagen aquí es la de un ejército que está al punto de ser tomado cautivo. Pero luego llega la ayuda y el enemigo es derrotado. En la imagen anterior, los cautivos fueron liberados. Pero en esta imagen, en el versículo 69, aquí vemos que los enemigos están ¿qué? Derrotados, destruidos. Ya no habrán más. Por lo cual ya no habrá más cautividad. Estarán rescatados. La palabra rescatados tiene el significado de seguridad. No importa cuál sea la condición, cuál sea la condición del cautivo, su redentor trae seguridad. Cuando confías en Jesucristo como tu Salvador, eres liberado de ser un esclavo de las cosas de este mundo, liberado de la esclavitud del pecado y eres trasladado al reino de Dios, quien es el mismo quien te redime y te perdona. Este rescatador, este vencedor, este poderoso que va a venir a rescatar a su pueblo, ¿de dónde vendrá? ¿De dónde vino el Redentor? Él procede de la casa de David, quien él mismo fue un gran conquistador. Dios había prometido que el Salvador sería judío, de la tribu de Judá, de la familia de David, nacido en la ciudad de David, Belén. Y Dios no ha olvidado de su promesa. Dios es fiel. Él no se olvida del pacto de misericordia que hizo con nuestros padres. Le prometió a Abraham en una gran nación. Le prometió a David que su reino nunca morirá. Y todo será cumplido a través de este Mesías que vendrá. Pero noten por qué Dios o por qué este Redentor viene. Él viene para librarlos, es cierto. Pero Él nos libera de nuestros enemigos para que podamos adorarlo libremente. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a su pueblo? ¿Se recuerdan lo que Dios le dijo a Moisés a decirle al faraón? ¿Se recuerdan? Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué?
para que me adoren. Escuchen el motivo porque Dios libera a su pueblo de Egipto, para que su pueblo le pueden adorarle a Él. Mi querido hermanos, el Mesías salvará a su pueblo, sí, para ser libre de la esclavitud de las naciones, pero en última instancia para que le adoren libremente en santidad y justicia para siempre. Nosotros, mi querido hermanos, es cierto, hemos sido librados de los pecados, pero no hemos sido librados para seguir nuestros propios caminos. Hemos sido librados para seguir a aquel que está sentado en el trono y alabarle a Él y solo a Él. Y Zacarías ahora pasa de dirigirse a Dios a dirigirse al niño. En el presente, después de 400 años de silencio, Dios está interviniendo en la historia del mundo al traer milagrosamente al mundo a este niño. Juan, cuya misión será, el versículo 76, serás llamado profeta del Altísimo. Este niño que en ese mismo momento probablemente estaba dormido en los brazos de su madre, tiene un futuro maravilloso que el ángel le había anunciado. Y ese papel, ese papel futuro a que él ahora se refiere a Zacarías. Y dice, y tú, no, ahora imagínese, Zacarías le está hablando directamente a su hijo. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque preparas el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Este niño es el último de los profetas del Antiguo Testamento, el que irá delante del Señor para preparar sus caminos. Y Él que dará a su pueblo el conocimiento de la salvación mediante el perdón de los pecados. La verdadera salvación no se encuentra en la liberación de enemigos políticos ni los religiosos, sino en el perdón de los pecados. Y este es el conocimiento de salvación que Juan proclamará. No la salvación a través de la rebelión armada contra los opresores romanos, sino la salvación a través del arrepentimiento y la remisión de los pecados. El papel de Juan era para preparar el camino para el Mesías, no incitando al pueblo a la revolución, sino despertándolo a la conciencia del pecado y al deseo de salvación del pecado. A los que se volverán a Dios y se arrepienten por medio de Jesucristo, recibirán perdón, serán limpiados, serán nuevos. Y el mensaje que proclamó Juan era que había aquel que iba a venir a liberarlos del pecado. Mi querido hermanos, la fuerza motivadora detrás de nuestra liberación del pecado está en el versículo 68. Y dice la palabra de Dios así: gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarlos al camino de la paz. Noten la palabra, gracias a la tierna misericordia de quién. Mi querido hermanos, el amor de Dios se muestra en su misericordia. Y esta es la única razón por lo que a alguien se le puede perdonar el pecado. Misericordia. No se puede ganar, no se puede comprar, no se puede exigir. El perdón es un acto de misericordia que viene solo de Dios. El corazón de Dios es tan tierno, tan compasivo y tan misericordioso que retiene el juicio que merecemos y proporcionó una vía de escape a través de la salvación de Cristo Jesús. Por eso, en nuestros pecados nos sentamos en la oscuridad como prisioneros encerrados en una cárcel. Pero cuando Cristo entra en nuestro corazón, lo saca a la luz. De repente todo brilla.
Ya la oscuridad no existe. Ya el pecado, ya no somos esclavos más. De repente todo brilla. La oscuridad huye. La muerte es derrotada. Y a través de su salvación todo esto es posible. A través de su salvación recibes paz. Recibes paz con Dios. Recibes paz con el hombre. Paz con nosotros mismos. Todo por la gracia a la tierna misericordia de Dios. La pregunta para usted en esta mañana es, ¿tienes paz? ¿Ya amaneció el amanecer en tu alma? Si tú dices sí hoy en esta mañana, alabado sea Dios. Alábenle como Zacarías le alabó. Regocíjense porque tu Salvador te ha sacado de la oscuridad. Gózate y proclama las buenas noticias que has sido rescatado de la oscuridad. Y ahora has conocido la luz del mundo. Pero si hoy en esta mañana tú dices, no tengo esa paz, no conozco esa luz, hoy la misericordia de Dios te está hablando. Arrepiéntete y acepta el Salvador que ha llegado en este mundo para sacarte de las tinieblas, para sacarte de la oscuridad, para darte vida y restaurar tu vida. Mi querido hermano, amigo invitado hoy en esta mañana, que no ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, entiende que Dios te está hablando con misericordia y te está dando la oportunidad a venir ante Él y recibir su paz, su gozo, su amor. Incline su rostro hoy en esta mañana.